Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre escritura creativa. Hoy te quiero dar claves para contar historias. Hoy te quiero hablar de storytelling, que es un término anglosajón que se refiere precisamente al arte de contar historias. Lo que ocurre es que ya no solo se usa en literatura, en cuanto a contar una historia que la pueda seguir un lector y lo entretenga, sino que también se aplica al marketing, y es utilizar las historias para conseguir una reacción, una acción por parte de la audiencia, que puede ser comprar un producto, adquirir determinado servicio o incluso suscribirse a algún canal. Vamos con algunas claves de storytelling, claves para contar historias, porque al fin y al cabo nuestro objetivo tiene que ser siempre que cuando alguien se pone delante de un libro, comienza a leer, o incluso cuando empieza a escuchar o a ver una historia, ya que no solo puede que sea literatura escrita, sino también una serie de televisión, una película, también podemos llevarnos el storytelling a un cómic, pues cuando el lector comienza a disfrutar de esa historia, que le termine atrapando tanto que llega hasta el final. Ese es nuestro objetivo, no solo que comience, sino que el lector termine la historia. Y eso a veces no lo conseguimos. ¿Por qué? Pues porque el lector se aburre, tiene un montón de cosas que hacer, un montón de distracciones, y si no le llama la atención desde el principio, corremos el riesgo de que abandone. ¿Cómo evitarlo? Bueno, primero, para contar una historia tienes tres elementos que tienen que estar en toda historia sí o sí. Vamos a tener unos personajes, en concreto un protagonista que se va a ver frente a un conflicto. El conflicto son esos obstáculos, ese problema, esas barreras que tiene que superar para llegar a la resolución, que es el final de la historia. ¿Cómo se resuelve? ¿Solventa al final el protagonista el conflicto o el conflicto puede con él y tenemos una resolución con un final que es fatal, un final que no es feliz? Bueno, pues estos tres elementos son los que consideramos centrales en la historia. Entonces, antes de ponerte a escribir, deberías pensar ya en eso. Y bueno, al fin y al cabo, en la fortaleza del protagonista, en que sea alguien que se salga de lo común, alguien con sus potencialidades, pero también con sus defectos, alguien que nos pueda sorprender, pues en esa fuerza del protagonista reside gran parte de la historia y del atractivo de la historia. Lo mismo ocurre con el conflicto. A veces a lo mejor el protagonista es alguien más normal, pero se encuentra con un conflicto sorprendente, un conflicto que no es nada normal o natural. Y además la historia va a tener también otra de sus claves, otros de sus centros en la resolución. ¿Qué giro inesperado, qué giros inesperados da toda la trama, el argumento, para que la resolución a mí me llame la atención, me gusta y me sorprenda? Pues ten esto en cuenta como tres primeras claves en el arte de contar historias. Hay que intentar salirse de lo predecible. Y en torno a eso también van a ir los siguientes consejos. Simple, inesperado, concreto, creíble, emocional y historia basada en hechos. Bueno, pues vamos a ir desmenuzando cada uno de estos elementos. Una historia, una buena historia, suele ser simple, es decir, simple porque tiene un nudo central que va avanzando y se quita de encima lo que no aporta nada, es decir, lo superficial. Es verdad que, sobre todo en historias largas como una novela, podemos tener una trama central y otras secundarias, pero al final todas deberían converger hacia un objetivo común. Entonces la simpleza que nos dan aquí va en que se va avanzando por un mismo camino, que sería el que nos plantea el conflicto,
con el objetivo de llegar a la resolución. Intenta no meter detalles innecesarios o escenas que no aporten nada a ese objetivo central. Inesperado. Lógicamente, tienes que huir de las cosas que se pueden prever que van a ocurrir. Por lo tanto, intenta meter elementos inesperados. Tienes que, si el protagonista está andando por un camino, todo parece indicar que hay muchos obstáculos y se va a caer, pues a ver qué le puede ocurrir para que sea algo diferente de lo que puede pensar el lector. Entonces, lo inesperado. Hay que ir también a lo concreto. Tienes que intentar que con lo que estás escribiendo, lo que estás contando, que el lector lo pueda visualizar, pueda saber en qué momento está el protagonista, en qué lugar está, en qué época está. A la gente le gusta imaginar situaciones concretas, un personaje con un determinado vestuario, con esta cara, con este físico, que está en este lugar, a una hora concreta. Tienes que intentar ponerte en una escena con ese nivel de detalle para que el lector sepa situarlo bien, que vaya en lo concreto. Tenemos que huir de generalidades. Ser creíble. Que sea ficción o que sea algo, pues aunque esté haciendo terror sobrenatural, que yo me lo pueda creer. Esto va relacionado con la imagen o con la idea de verosimilitud. Es decir, y esto se suele conseguir metiendo algunos detalles para que se vea que tú conoces un poco el entorno, que conoces la trama, y que tú digas, pues este hombre se ha documentado, lo que dice es verdad, y no se está sacando un as de la manga que completamente inesperado o que sea completamente increíble y no me lo pueda creer. Emocional. Las personas somos emociones. Al final, lo que hace que nos enganche una historia es que podamos sentir el amor de los protagonistas, que nos podamos asustar, que podamos notar el riesgo o que podemos notar una situación de ternura. Entonces tienes que ir jugando con las emociones para transmitírselas al lector a través de los personajes. Y bueno, recuerda siempre que estás contando una historia. Entonces tú puedes meter diálogos con discursos, con cada personaje hablando de un tema, dando su opinión sobre el tema, incluso haciendo política. Eso pues lo puedes hacer, pero ten en cuenta que tienes unos límites. ¿Por qué? Porque lo que realmente tienes que contar es la historia. Es cómo el protagonista se enfrenta a un conflicto y lo supera o no en el final. Entonces tú tienes que ir avanzando mediante hechos, mediante escenas, en esa resolución de la historia. Eso es lo verdaderamente importante y central para hacer una historia que sea atractiva para el lector. Porque si te andas por las ramas, por ejemplo, en los diálogos, en descripciones que no llegan a ninguna parte, lógicamente son necesarias, pero en su justa medida. Entonces, es la selección de todo esto, de lo que se incluye y no se incluye, lo que suele diferenciar a un buen escritor de un escritor mediocre. Bueno, vamos con otros 3 elementos que debería tener una buena historia, un buen storytelling, 3 claves para contar historias que sean atractivas. Por un lado, puedes pensar en el desafío, ese desafío que afronta el protagonista, que afrontan tus personajes, que parece imposible, pero ellos se lo proponen y vamos a ver si finalmente lo consiguen o no. Desafío, propuesta 1 de argumento. Hay que intentar conectar los personajes, el problema,
deben tratar de conectar, de lanzar una conexión con el lector. En muchas ocasiones funciona bien que el protagonista tenga cierta relación, que incluso el lector se pueda identificar con el protagonista, con alguno de los personajes, se puede conectar también con el conflicto, que tengan que afrontar un problema que es un problema de los que atravesamos todos, de los que tenemos todos en nuestro día a día o en algún momento concreto de nuestra vida. Eso es otra forma de conectar. Y después también una tercera vía para crear un argumento atractivo sería la creatividad. Realmente tienes que intentar ser lo más creativo posible. Es verdad que hay sistemas lineales de contar historia. Al final, si nos basamos protagonista, conflicto, resolución, si vas solo pensando en eso, pues te puede quedar todo muy plano. Entonces tienes que pensar, ¿de qué forma puedo hacer yo algo distinto a lo que ya se ha hecho? ¿Cómo puedo innovar? Pues a lo mejor puedo meter a un personaje histórico del que nunca se ha hablado. A lo mejor puedo cambiar la época. A lo mejor puedo hacer un final que yo nunca he leído. Plantear alguna temática también que sea más rara o que pueda estar de actualidad, pero de la que nunca se ha escrito. Entonces, ¿de qué forma puede ser creativo? Por ejemplo, uno de los últimos libros que he leído, Feliz Final, de Isaac Rosa, cuenta una historia de amor, una pareja que después de unos años termina rompiendo, pero la forma de narrar y de ordenar la historia del escritor es llevársela a la inversa. Es decir, en lugar de hacerlo cronológico lineal, empezando por el momento en el que se conocen, empiezan a salir, se dan el primer beso y terminando por la ruptura, lo hace al revés. El libro comienza con el epílogo, con ese final en el que la pareja rompe, y termina con lo que sería el prólogo o introducción, y es el momento en el que se conocen. Por lo tanto, va en el sentido inverso y le da esa creatividad y esa originalidad a un libro que, contado al revés de la forma clásica lineal, pues no aportaría nada positivo o por lo menos nada creativo a nivel narrativo. Bueno, a ver, en las historias es fundamental dónde situamos lo importante. Lógicamente, la tensión, los puntos de tensión no pueden estar siempre por encima. Entonces aquí tenemos que jugar con la tensión narrativa, los momentos importantes y ir distribuyéndolos por todo el argumento. Hay un autor especialista en escritura creativa, que es Freytag, que creó una pirámide que dice que la historia tiene que avanzar en cuanto a intensidad hasta llegar al clímax, que es el periodo de máxima tensión, el momento de máxima tensión de la historia, y después ya decaer nuevamente hasta la resolución. Mira, lo importante tiene que estar, en mi opinión, en tres momentos fundamentales. En el inicio tiene que ocurrir algo potente, algo importante. Tú tienes que demostrar desde la primera página que va a ocurrir algo importante en la historia, que van a pasar cosas interesantes. Y eso hay que hacerlo con un primer suceso que ya llame la atención al lector. Después, lógicamente, hay que ir avanzando hacia la resolución del conflicto hasta un segundo momento en el que parece que todo se viene abajo. Y tampoco puedes dejar la resolución sin que haya, pues, a lo mejor un último giro o añades algún ingrediente que también eleve esa tensión narrativa. Entonces es muy importante que tú los puntos de interés del argumento los vayas dosificando durante la historia y, lógicamente, tiene que haber uno al principio, tiene que haber en el clímax y también en la resolución. Así que tenlo en cuenta de cara a estructurar, a diseñar el argumento de la historia que quieres contar.
Y voy a finalizar con 3 consejos finales. El primero sería que sepas lo que quieres contar con tu historia. ¿Quieres concienciar sobre algún tema determinado? ¿Quieres hacer reír? ¿Quieres asustar al público con algunas escenas de miedo concretas? Entonces, ten eso claro, porque no solo tienes que trasladarlo a través del argumento, sino también en la forma en que lo cuentas, en tu forma de redacción, en el lenguaje, en los diálogos. Por lo tanto, ten esto en cuenta. ¿Qué quieres transmitir? La segunda, ten en cuenta que una novela o un relato, cualquier narración, debe ser un todo redondo. Entonces, tú no puedes empezar en un tono humorístico y cerrar en un tono misterioso. Ten en cuenta que todo en la historia debe encajar, tanto los diferentes hechos que se suceden, como también el lenguaje o como el narrador. No puedes empezar narrando en primera y después, sin venir a cuento, cambiar a un narrador en tercera persona. Entonces, ten esto en cuenta, el concepto de todo. Y también, otro consejo que te doy final, es que intentes mantener el equilibrio entre sorpresa y coherencia. No puedes estar constantemente sorprendiendo. Las sorpresas, como se consiguen, es repartiéndolas en el espacio. Entonces, claro, si intentas ir sorpresa, 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 ya dejamos de creernos la historia. Por lo tanto, intenta equilibrar bien esta balanza entre sorpresa y coherencia. Y sobre todo, a mí me gusta planificar antes las historias. Es verdad que al final hay escritores que son de brújula, que saben la dirección que van a seguir y empiezan a escribir sin organizar en primer lugar la historia. Yo soy más de mapa. Tengo pues un guión previo, un esquema previo y lo sigo. ¿Y tú? ¿De qué tipo eres?